Todo indicaba que iba a ser un día normal. Me levanté temprano para poder recoger mis cultivos. Saqué a mi perro para que me acompañara en mi labor. Pero noté algo que estaba fuera de lo usual. La puerta del gallinero no estaba. Había rasguños gigantes en la pared de madera y huellas que jamás había visto. Parecía un ser cuadrúpedo con 3 dedos, tanto en las patas traseras como en las delanteras. En cuanto vi las huellas, fui al gallinero. La escena era horrible. Había sangre por todas partes. Pero no estaban todas mis gallinas. Faltarían como 8 o 9. Me puse algo nervioso, pues no sabía que pudo haber hecho tal aberrante acto. Intenté mantener la calma y darle una explicación racional a todo esto. Tal vez fue un lobo que salió del bosque porque tenía hambre. Intenté mantener la cabeza en los hombros y seguir buscando más explicaciones lógicas. Pero mis pensamientos se verían interrumpidos al escuchar a las vacas del establo alteradas. En cuanto empezó el alboroto, fui corriendo por mi escopeta. Entré rápidamente al establo para ver si lograba ahuyentar al agresor. Pero en cuanto entré, solo vi a mis vacas arrinconadas en una esquina. Y en medio del establo yacía una de mis vacas heridas. Tenía un enorme rasguño en un costado. Parecía una mordida de gran tamaño. Viendo más detenidamente la herida, parecía que la carne alrededor se estaba pudriendo. Algo muy similar a una clase de envenenamiento. La marca se parecía mucho al veneno de las viudas negras, pero multiplicado por 8. El olor a putrefacción era muy fuerte. Con mucho trabajo saqué el cuerpo mutilado de la vaca del establo. Mi perro, que seguía en el cultivo, empezó a ladrarle al bosque. Parecía que estaba detectando al intruso. Volví por mi escopeta y ahora sí estaba dispuesto a atrapar al responsable de esta masacre. Me adentré en el bosque junto con mi peludo compañero. Intentaba mantener la cabeza fría. Caminé aproximadamente 20 minutos bosque adentro. Mi perro olió algo y fue corriendo directo a él. Intenté seguirle el paso, pero lo perdí de vista. Aún podía escuchar su ladrido a la lejanía. Intenté guiarme por su ladrido, pero de repente escuché un chillido, como si se hubiera lastimado. Grité su nombre. ¡Zanka! ¡Zanka! Pero nada. Solo podía escuchar el viento soplando en el oscuro bosque. Miraba a todos lados, en caso de que mi querido amigo volviera a mí. Pero no había señal de él. Avancé con miedo hacia donde creí que estaba. Continué un poco más hasta que encontré en el suelo el collar de mi querido amigo, bañado en sangre. En cuanto lo vi, no pude evitar que mis lágrimas comenzaran a brotar. Pero mi llanto se vería interrumpido abruptamente por un sonido aterrador. Parecía una especie de gruñido. Me levanté tan rápido como pude. Comencé a mirar a todas direcciones. Avancé un poco más, pero me percaté de algo. Había un hueco en medio del pasto. Me puse de rodillas y podía sentir una brisa tibia que provenía de adentro. Armado de valor, tomé mi escopeta firmemente y la linterna que tenía. Me adentré con cuidado en el extraño pasadizo. En cuanto entré, pude percibir un aroma putrefacto. Las ganas de vomitar eran incontrolables. No podía entender qué estaba pasando aquí abajo. Parecía como si alguien hubiera muerto. Caminé un poco más adentrándome al túnel. Mientras más entraba a la cueva, peor era el hedor.
Pasaron unos 5 minutos caminando cuando la textura del piso cambió. Era más pegajoso y se me dificultaba más caminar. Pero sin duda lo que me provocó un terror enorme fue que empecé a escuchar pasos acercándose hacia mí. Pero no sabía si venían de atrás o de enfrente de mí. La linterna que tenía solo iluminaba a mi alrededor. No podía llegar más lejos. Mientras más pensaba de dónde podían venir los pasos, más era el miedo que me recorría la espina. Pasaron 3 minutos, pero parecieron horas. Hasta que en algún momento los pasos se detuvieron. El silencio inundó el túnel. Cuando me decidí a volver, un sonido aterrador hizo que me frenara en seco. Era una especie de gruñido. En ese instante, un líquido viscoso empezó a caer del techo. El olor era intolerable, pero algo dentro de esa sustancia pegajosa me llamó la atención. Con el cañón de la escopeta lo moví un poco. En cuanto lo hice, mi ser se llenó de terror al ver que se trataba de un dedo humano. No pude evitar que un sentimiento de miedo se apoderara de mí. Pero se pondría peor todavía cuando volví a escuchar ese maldito sonido. Dirigí la mirada hacia arriba cuando vi algo que sin duda era tan aterrador como interesante. Parecían estrellas en el cielo nocturno. Era extraño. No había una corriente de viento, pero después de un rato las estrellas comenzaron a moverse. Por desgracia lo entendí muy tarde. Eso no eran estrellas. Se despegó del techo y aterrizó frente a mí. Era una criatura horrible. Parecía una especie de dinosaurio, pero de color gris y negro. Su cuello parecía que tenía una especie de saco con puntos azules. Esa cosa era una maldita pesadilla viviente. Empezó a gruñir de una manera amenazante. Sus 4 patas eran iguales a las huellas que estaban en mi propiedad. Tomé la escopeta y la apunté, pero antes de jalar el gatillo, se me abalanzó. Intentaba morderme el cuello, pero no podía porque mi arma estaba justo en su maldita boca. Intentaba quitármelo de encima como pudiera, pero alcanzó a rasguñarme el ojo derecho. Podía sentir cómo la sangre brotaba mientras solo podía ver todo en rojo. Había una roca junto a mí, pero no podía alcanzarla. Intentaba romper como fuera el arma. Sentí que en cualquier momento se iba a ceder. Por fin pude alcanzar la piedra. Le di tan fuerte como me fue posible a esa cosa. Eso lo hizo retroceder un poco. Me miró y empezó a gruñir de nuevo, solo que ahora un poco más fuerte. En cuanto corrió hacia mí, sujeté la piedra con fuerza, para después volver a golpearlo en su horrenda cabeza. El miedo había desaparecido. Empecé a golpearlo una y otra y otra y otra vez, pero el desgraciado no caía. Lo golpeé hasta que la piedra se partió en 1000 pedazos. En este punto, tanto él como yo estábamos bañados en sangre. Pero antes de que siquiera darle tiempo a gruñir, tomé mi escopeta tan rápido como pude. Intenté martillarla, pero la adrenalina no dejaba mis dedos trabajar. Hasta que por fin pude preparar y disparar el arma. Murió. Por fin pude matar al desgraciado que estaba acechando mi granja. Por fin pude vengar a mi querido Sanka. Por fin. Y de una vez por todas. Terminó. ¿Cierto?